Entonces vamos a ver ahora el otro grupo de pacientes trasplantados, que son aquellos que no han recibido no han recibido células hematopoyéticas, sino lo que han recibido sí es un órgano, ¿no? Ya es un órgano. Vamos a ver cuáles son los órganos más trasplantados a nivel del país. Igual también este trasplante se clasifica, ¿no? Por alogénicos o autólogas o sinogénicos o xenogénicos. Acá sí hay incluso la posibilidad de trasplante de individuos de diferentes especies, ¿no? Recordemos, autólogo es cuando el donante y receptor es un mismo individuo. Alogénico es cuando son individuos genéticamente diferentes. Sinogénico es cuando son genéticamente idénticos. Y xenogénico es cuando donante de otra especie. Y ustedes dirán, ¿cómo donante de otra especie? Sí, porque, por ejemplo, en personas gran quemadas se da el trasplante de tejido de piel de cerdo. Y ese es un trasplante xenogénico, ¿no? También según el lugar de implantación, ¿no? El órgano trasplantado ocupa su posición normal, ortotópico y heterotópico cuando es trasplantado y insertado en un lugar distinto, ¿no? Como sucede en el caso de los trasplantes renales. ¿Cuáles son los órganos sólidos más trasplantados? A nivel Perú son el corazón, el páncreas y el riñón. El corazón, mayormente por enfermedades congénitas o adquiridas debido a malos hábitos de alimentación, comienza a haber falla cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Páncreas, por el exceso de consumo de tabaco, por la enfermedad de pancreatitis, diabetes u otros factores hereditarios. Y riñón, por la asociación diabetes e hipertensión que conlleva a muchas personas a lo que es la falla renal. Y al final, pues, si no reciben pues un trasplante renal, ¿no? Viven prácticamente, dependen de lo que son la diálisis, ¿no? Sabemos que la lista de espera para poder recibir estos órganos trasplantados es muy larga. Muchas personas no llegan a recibir un trasplante y lamentablemente pues fallecen en el camino. La calidad de vida que tienen estas personas es muy difícil. En el caso de las personas con problemas renales, prácticamente sobreviven a través de la diálisis, si no su vida no sería compatible para poder subsistir debido a que dependen prácticamente de la diálisis para que no mueran. En el caso de enfermedades cardíacas, pueden fallecer en cualquier momento, esperando incluso a que pueda llegar el momento de su trasplante, ¿no? Entonces es importante también lo que es la cultura, ¿no? De donación de órganos, la capacidad que podamos tener de poder dar otra oportunidad a estas personas que lo están esperando, ¿no? Entonces recordemos que hay puntos claves para todo trasplante, incluyendo lo que es trasplante de órganos sólidos, ¿no? Recordemos que la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles a través de la vacunación es muy importante para el cuidado de estos pacientes trasplantados, porque ellos van a tener una mayor vulnerabilidad a contraer infecciones en el periodo post-trasplante debido a la inmunosupresión que reciben para evitar el rechazo al trasplante. La vacunación de los niños que han sufrido algún tipo de trasplante no solo busca su protección individual, también tienen un riesgo elevado de padecer infecciones frecuentes y más graves que la población general, ¿no? Entonces lo que buscamos es también que no se produzcan brotes de enfermedades inmunoprevenibles. Recuerden que también en el caso del donante, ¿no? No debe haber sido vacunado un mes antes. Y estas personas que tienen un trasplante deben recibir todos los años su vacuna contra la influenza, hacer un conteo periódico de los anticuerpos para ver, post-trasplante, para ver su respuesta ante las vacunas y poder agregar refuerzos si es que lo necesitan. Y la vacunación de los contactos, ¿no? De los familiares y el personal sanitario para generar un cerco epidemiológico y proteger a la persona para que no lleguen estas infecciones hacia ellos, ¿no? Recuerden que revisamos la parte de cómo a nivel del ministerio recomiendan la vacunación de estos pacientes. Entonces, en la parte de lo que son los pacientes con trasplante de órganos sólidos, se va a dar que las vacunas inactivadas, neumococo, Haemophilus, DT, hepatitis B, influenza, se pueden dar 6 meses después del trasplante de órganos sólidos.
Y en las casos de las vacunas vivas atenuadas, se puede, como sarampión, varicela, antiamarílica, se puede dar 6 meses antes del trasplante, porque después del trasplante ya no van a poder recibir ninguna vacuna viva atenuada. En el caso, ¿y por qué no se puede dar después? ¿Por qué? Porque en el caso de los pacientes de trasplante de órganos sólidos, ellos sí reciben un tratamiento inmunosupresor de por vida. ¿Qué quiere decir? Que estas dosis de corticosteroides que reciben normalmente los pacientes trasplantados y que va disminuyendo la dosis paulatinamente, en el caso de los de órganos sólidos, debido a que es un mayor riesgo decir rechazo al órgano, porque es un tejido mucho más grande el que se trasplanta y puede haber más rechazo hacia ese tejido, entonces la dosis de inmunosupresión siempre es mucho más alta y más prolongada, incluso hasta de por vida, ¿no? En las personas que son candidatas a un trasplante de órganos sólidos, no es infrecuente que la respuesta a las vacunas esté disminuida, dependiendo del tipo y grado de enfermedad, pero en cualquiera de los casos es superior a que se obtendría después del trasplante cuando no exista una sustitución de inmunosupresión producida por los fármacos destinados a evitar el rechazo del injerto. Lo que quiere decir que es mejor que completemos el esquema vacunal antes que se dé el trasplante del órgano sólido. ¿Por qué? Porque esta persona va a tener una mejor respuesta de generación de anticuerpos, de generación de defensas, a que si la vacunáramos después del trasplante. Por lo tanto, es primordial vacunar al niño antes de realizar el trasplante lo más pronto posible, antes de la enfermedad base, ¿no? Ya sea su enfermedad cardíaca, su enfermedad renal, progrese. Una vez que el trasplante se ha efectuado, la respuesta a las vacunas van a ser menores, ¿no? En una proporción variable, incluso hasta que ellos lleguen a alcanzar títulos protectores, se ve mucho mayor que cuando reciben las vacunas antes de recibir el trasplante. Además, en el periodo post-trasplante, muchos sujetos previamente inmunes pierden los anticuerpos y pueden llegar a ser susceptibles. Numerosos estudios ya han demostrado que las vacunas no incrementan el riesgo de rechazo al injerto o al órgano trasplantado, ¿no? Ese también a veces es un temor de la población que a veces desestima el realizarse una vacunación porque tienen miedo que quizás eso pueda condicionar a que rechace, ¿no? El trasplante que van a recibir o el trasplante que están recibiendo y por eso es de que tienen ese temor. Pero ya se ha demostrado que no hay ninguna asociación entre la vacunación y el rechazo del trasplante. Las vacunas inactivadas son seguras en las personas trasplantadas. En cambio, las vacunas de vivos atenuados están contraindicados en el periodo post-trasplante. Sin embargo, algunos estudios recientes en los que se han vacunado a niños con la vacuna de varicela han demostrado una buena respuesta inmune a la vacuna con una incidencia de efectos secundarios similares a los de los niños sanos, ¿no? Eso todavía está en estudio, todavía está evaluándose, ¿no? Quizás que alguna que otra vacuna viva atenuada pueda incorporarse, pero todavía no está en proceso todavía de investigación. La infección por el virus de la influenza en las personas que han recibido un trasplante de órganos sólidos cursa con un incremento de complicaciones graves, ¿no? Más frecuentes en el trasplante de pulmón, como presencia de neumonía, incremento de hospitalizaciones y el riesgo de rechazo al injerto. Es por eso que lo que buscamos es evitar que llegue el paciente a este estado de neumonía o riesgo de rechazo al trasplante, sobre todo de pulmón, si llega a contraer influenza. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Mediante la vacunación anual de influenza a este paciente. Además, la eliminación del virus en estos pacientes es más prolongada que en la población general, lo que facilita el contagio de otros pacientes que puedan estar internados en esa misma área que él. Y ahí es donde se puede dar un brote de influenza en una área de pacientes susceptibles. Los estudios de inmunogenicidad con vacunas antigripales trivalentes han demostrado unas tasas de cero conversión entre el 15 y el 90%, pero en cualquier caso los títulos de anticuerpos son inferiores a los de la población general.
La variabilidad depende sobre todo de la edad, el tiempo desde el trasplante, el grado de inmunosupresión y el tipo de trasplante. La respuesta se afecta particularmente en los trasplantes de pulmón. En un estudio prospectivo reciente de pacientes adultos y algunos niños con trasplante de órganos sólidos, la vacunación antigripal redujo la incidencia de neumonía a los ingresos en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces se vio con este estudio cómo se redujeron las hospitalizaciones, sobre todo en cuidados intensivos de pacientes de trasplantes de pulmón, ¿no? Y otros órganos sólidos cuando fueron vacunados anualmente con influenza. Dada la seguridad de las vacunas antigripales inactivadas de influenza en los pacientes trasplantados, ¿no? Y su beneficio potencial, la vacunación frente a la gripe está indicada en tanto los candidatos como en las personas que ya han recibido un trasplante de órganos sólidos. En este último caso suele administrarse a partir de los 3 a 6 meses después del trasplante, aunque en caso de riesgo de adquirir la enfermedad puede darse incluso hasta un mes después del trasplante. Por ejemplo, si tiene un contacto cercano, ¿no? Con una persona que tiene signos sospechosos de influenza o en la área en la que está hospitalizado ya hay un caso de influenza y puede estar susceptible, se puede dar solo en ese caso la vacunación de influenza hasta un mes después del trasplante. Si no hay un mayor riesgo de contagio, de 3 a 6 meses después del trasplante. Ahora, en el caso de la vacuna de hepatitis B, la infección por el virus de hepatitis B tiene un curso mucho más rápido y grave en los pacientes de trasplante de órganos sólidos que en las personas que son inmunocompetentes, que no tienen ninguna inmunosupresión. Con frecuencia, esta infección de hepatitis B puede terminar en una enfermedad hepática terminal, ¿no? Si es que adquiere un paciente post-trasplantado, ¿no? Lo que generaría mayor riesgo, ¿no? O incluso el fallecimiento a pesar de haber recibido este trasplante, ¿no? La inmunogenicidad, o sea, la capacidad de generar defensas de las vacunas de la hepatitis B en personas adultas candidatas a un trasplante de hígado, es menor que en la población general, sobre todo en pacientes con cirrosis avanzada, en los que menos de un 50% se lo convierte tras la vacunación. O sea, su respuesta va a ser menor que en un paciente que no tiene ninguna enfermedad hepática. Y después del trasplante, la inmunogenicidad de la vacuna disminuye todavía más, con tasas de seroconversión inferiores al 25%, o sea, un cuarto de pacientes nada más vacunados llega a generar protección. Además, se produce un rápido descenso de los títulos de anticuerpos y las dosis de refuerzo también suelen generar respuestas subóptimas. Quiere decir que no vamos a lograr que un paciente tenga un nivel de defensas altos contra hepatitis B como una persona sana, una persona que no tiene una enfermedad hepática, una persona que no ha sido trasplantada, pero es peor que no tenga nada de anticuerpos y que pueda llegar a una enfermedad hepática terminal. Es por eso que en este caso es importante completar la vacunación antes del trasplante, ¿no? Lo ideal para que tenga una mejor respuesta a que después del trasplante, donde hemos visto que de la mitad pasa al cuarto por ciento de protección con la vacuna. Entonces, mejor el momento más idóneo para la protección de hepatitis B es el periodo pretrasplante, ¿no? Incluso puede hacerse esquemas acelerados, ¿no? Hay un esquema acelerado que es una pauta de 0, 7 y 21 días, ¿no? Si hoy día es su primera dosis, la siguiente dosis es una semana después y la siguiente 21 días después de la primera dosis, cuando ya estamos cercanos a la fecha de trasplante. En general se recomienda una pauta habitual de 0, 1 y 6 meses, ¿no? Salvo solamente la pauta acelerada cuando ya estemos a cabo por una inminencia de un trasplante que se va a dar en el próximo mes, entonces tenemos que realizar ya la pauta rápida, ¿no? Pero en realidad, si tenemos tiempo y aún está en lista de espera nuestro paciente, la pauta 016, o sea, si hoy es la primera dosis, la siguiente en un mes y la siguiente 6 meses después de la primera, podemos generar un mayor título de anticuerpos protectores contra hepatitis B.
Entre 1 a 3 meses después de completar la vacunación de hepatitis B, se recomienda poder hacer un análisis en los cuales se midan los títulos de anticuerpos para determinar la respuesta inmune del sujeto y valorar la necesidad de dosis adicionales de vacunas. Si el título es menor a 10.000 unidades internacionales por mililitro, se recomienda una serie completa de revacunación con vacuna de doble dosis. Si existe el preparado para niños, también se recomienda determinar periódicamente el título de anticuerpos para ver si hay algún riesgo de exposición, ¿no? En el caso de hepatitis A, acá sí hay que recalcar que la vacuna de hepatitis A que tenemos en el Ministerio de Salud es la presentación pediátrica. Hay dos tipos de vacuna de hepatitis A, la presentación pediátrica y la presentación de adulto. Pues es importante que determinen si el paciente es una persona adulta, trasplantada, de trasplante o pretrasplante, tenemos que derivarlo a una área donde cuente con vacuna de hepatitis A de adulto, que solamente es en la parte privada. En la parte de misa solo tenemos la pediátrica. La vacuna de la hepatitis A está indicada en todos los pacientes susceptibles con enfermedad hepática crónica o terminal, dado que tienen un riesgo muy alto de fallo hepático fulminante si se infectan por el virus de la hepatitis A. La vacunación se lleva a cabo con al menos una dosis de la vacuna, siendo lo ideal dos dosis separadas por un intervalo de 6 meses, ¿no? Si hoy es la primera dosis de hepatitis A, lo ideal es que reciba una segunda dosis 6 meses después, aunque en el ministerio solamente se coloca una dosis, ¿ya? La inmunogenicidad, que depende del estadio de la enfermedad hepática, es mucho menor en la cirrosis descompensada. En los niños con enfermedad hepática crónica, la respuesta parece ser mejor que en los adultos, de manera que casi un 90% de ellos adquiere títulos protectores. Esta diferencia se debe quizás a la distinta naturaleza de las enfermedades que causan hepatopatía terminal en niños y en adultos. La respuesta a la vacuna, una vez realizado el trasplante, es menor que en el periodo pretrasplante, ¿no? Como vemos acá, lo ideal es siempre completar el esquema de vacunación antes del trasplante. Siempre vamos a tener una mejor respuesta de generación de defensas. Además, también en este caso se produce una disminución muy rápida de los anticuerpos en los 2 años siguientes al trasplante. O sea, por lo general, si hacemos una vacunación post-trasplante, ¿no? También se ve que más rápido bajan las defensas y puede requerir más refuerzo. Entre 1 a 3 meses después de la vacunación se recomienda verificar el estado de seroprotección con un análisis de sangre para ver los anticuerpos de hepatitis A y ver si es necesario administrar dosis de refuerzo. La vacuna de virus papiloma humano, ¿no? Si bien es cierto, en el Ministerio de Salud solamente está destinada a niños y niños de 9 a 18 años de edad, en la parte privada sí se administra la vacuna de virus papiloma humano en pacientes pre y post trasplante, ¿no? Los pacientes que están inmunodeprimidos, que se infectan por virus papiloma humano oncogénicos, tienen un riesgo mucho más elevado, entre 20 a 100 veces más de padecer cáncer cervical y anogenital que la población general. La inmunogenicidad de las vacunas frente al virus papiloma humano en esta población es menor que en la población general, aunque entre un 30 y 80%, dependiendo del tipo de trasplante y del momento de vacunación, pueden alcanzar títulos protectores contra el virus papiloma humano. Dada la elevada seguridad de esta vacuna, la vacunación frente al virus papiloma humano en los pacientes con trasplante de órganos sólidos está recomendado tanto en niños como en niñas. Preferiblemente la vacunación se debería realizar antes del trasplante, pero si no fuera posible puede hacerse en el periodo post-trasplante, ¿no? De 3 a 6 meses después del trasplante. Ahora, en el caso de las vacunas de neumococo, la incidencia de infecciones neumocócicas en personas que reciben un trasplante es 10 veces más que en una persona que no tenga estas comorbilidades. Y la incidencia de enfermedad neumocócica no invasora es todavía aún más elevada. Las vacunas neumocóxicas están fuertemente recomendadas de forma preferible antes del trasplante.
Y siempre iniciando con vacunas neumococos conjugadas, como es la 13 valente, y seguidas de polisacáridas como la que es de 23 cepas, ¿no? Porque estas son menos inmunogénicas, como hemos visto en los candidatos a trasplantes que en la población general. Como sucede con otras vacunas, los títulos de anticuerpos frente al neumococo disminuyen de forma marcada en los 3 años siguientes al trasplante. Es por eso que también hay literatura que nos dicen que a los 5 años de la primera dosis de neumococo de 23 cepas, tenemos que colocar un refuerzo de otra vacuna más de neumococo de 23 cepas. Y para el caso de las vacunas COVID, también los pacientes con órganos sólidos tienen mayor riesgo de ingresar a unidades de cuidados intensivos o fallecer por COVID, ¿no? Y también ha quedado demostrado que las infecciones virales, ¿no? Como COVID, por ejemplo, aumentan el riesgo de rechazo al órgano trasplantado. Y también se recomienda que en el caso de los pacientes con trasplante de órganos sólidos puedan reiniciar un esquema de vacunación contra el COVID, independientemente del esquema que recibieron anteriormente, ¿no? Igual la serie de 3 dosis si no recibió ninguna dosis de vacuna COVID después del trasplante, o si recibió una dosis, 2 dosis a aplicar con un mes de diferencia. Y si recibió alguna dosis, 2 dosis o 3 dosis después del trasplante, solamente aplicamos una dosis de la vacuna de COVID monovalente XBB, ¿no? Esta es la presentación pediátrica que ya habíamos hablado, que es una presentación que viene en 10 dosis para niños de 5 a 11 años de edad. Hay que reconstituirla con 1,3 mililitros de cloruro de sodio y cada dosis a aplicar es de 0,2 mililitros. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que es la reconstitución. Con cloruro de sodio al 0,9% se reconstituye. Y la presentación adulto, que es la que aplicamos para personas de 12 años a más, que no requiere diluyente, y son 6 dosis de 0,3 mililitros que sale de cada vial una vez descongelado, ¿no? Recordemos que ambas vacunas son vía intramuscular. La dosificación cambia si son en la presentación pediátrica de 5 años a 12 años es 0,2 mililitros y mayores de 12 años 0,3 mililitros. ¿No? Pese a la respuesta humoral subóptima, un porcentaje significativo de los receptores de órganos, de transportes de trasplante de órganos sólidos, desarrolla respuestas de células T, lo que puede proporcionar protección frente al COVID grave, incluso una ausencia total de anticuerpos neutralizantes. Como consecuencia de la baja inmunogenicidad, la efectividad en adultos con trasplante de órganos sólidos es mucho menor que en la población general, aunque reduce la mortalidad de la enfermedad, ¿no? Lo que vamos a buscar es no que no le dé COVID, sino que se reduzca el riesgo de fallecimiento o hospitalizaciones en áreas críticas, ¿no? Por tanto, se recomienda la vacunación frente al COVID en todas las personas con trasplante de órganos sólidos, siguiendo las pautas, ¿no? de vacunación que nos está dando el Ministerio de Salud, ¿no? Acá tenemos nuevamente un resumen de lo que es la vacuna COVID monovalente adaptada y su manejo en la cadena de frío. Acá les traigo, por ejemplo, lo que he encontrado en la revisión de cómo manejan el calendario vacunal en el periodo de trasplante en otros países, ¿no? Este es de España, por ejemplo, ¿no? En el periodo pretrasplante, esperen un momento. Entonces, estábamos revisando acá cómo se maneja en otros países como en España. En el periodo pretrasplante, el estado de vacunación debería ser verificado y puesto al día en el momento que una persona sea considerada como candidata a trasplante de órganos sólidos. ¿Por qué? Porque se recomienda que es el mejor periodo en el cual va a tener una mejor respuesta hacia las vacunas, a diferencia en el periodo post-trasplante, ¿no? Se recurre también a esquemas acelerados o adelantados de dosis de vacunas si hay urgencia y no hay tiempo porque ya se acerca la fecha de trasplante del órgano sólido. Las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas dentro del mes previo al trasplante, ¿no? Habíamos visto que antes del mes del trasplante no debe aplicarse ninguna vacuna viva atenuada.
La vacuna triple vírica de sarampión, papero y rubiola puede administrarse tan pronto como a los 6 meses de edad de los lactantes candidatos a trasplante. Quiere decir, si tenemos un niño que va a recibir un trasplante, ¿no? Y no tiene un año de edad, que es normalmente donde, la edad que ponemos la de sarampión, papel y rubiola, ¿cierto? Pero su trasplante es a los 10 meses de edad, ¿no? Y el niño no tiene aún un año de edad, sabemos que no le corresponde aún su SPR, pero tenemos que ponerle su vacuna viva atenuada antes, porque sabemos que después del trasplante del órgano sólido no va a poder recibirla. Entonces, ¿desde qué edad podemos colocarle esa vacuna triple vírica de sarampión, papel y rubiola? Desde los 6 meses de edad. Quiere decir que el niño ya puede recibir, incluso desde los 6 meses hasta un mes antes del trasplante, esa vacuna de sarampión, papel y rubiola. La segunda dosis puede administrarse tan pronto como un mes después de la primera, porque recuerden que para sarampión, papel y rubiola tiene que tener 2 dosis para tener protección. Si el niño cumple 12 meses de edad y no se ha efectuado el trasplante, debería recibir 2 dosis de triple vírica separadas por un intervalo mínimo de 4 semanas, ¿no? Quiere decir que vamos a adelantar el esquema de vacunación de sarampión, papel y rubiola cuando el niño es candidato de trasplante de órganos sólidos. Con la edad mínima de 6 meses que tenga el niño, ya pueden ir adelantando, tratando de que no, que pueda recibir sus 2 dosis con al menos un mes de diferencia entre la primera y la segunda dosis de sarampión, y que la vacuna de sarampión sea administrada eh, lo más lejana de la fecha del trasplante, mínimo un mes de diferencia con la fecha del trasplante. La vacuna de varicela está indicada en los niños candidatos de trasplante de órganos sólidos que sean susceptibles y que no estén inmunodeprimidos, y puede administrarse tan pronto como a los 6 meses de edad. Igual como la de sarampión, vamos a adelantar la de varicela si es que el niño es ya candidato de trasplante de órganos sólidos, y puede ser que reciba en los próximos meses y no llegue al año de edad. El esquema óptimo de vacunación comprende 2 dosis separadas por un intervalo de 3 meses hasta mínimo un mes, siempre que no se prevea que el órgano trasplantado se trasplante en las próximas 6 semanas, 4 semanas, perdón, al próximo mes. La segunda dosis puede administrarse tan pronto como 4 semanas después de la primera, ¿no? Y la inmunogenicidad aumenta si el intervalo se alarga a los 3 meses. Igual que el de sarampión, desde los 6 meses vamos a poder colocar la vacuna varicela. Podemos programar 2 dosis. Lo ideal es 3 meses de diferencia entre la primera y segunda dosis, pero si no nos alcanza el tiempo porque ya va a suceder el trasplante, un mes de diferencia como mínimo. Y también un mes de diferencia con la fecha del trasplante. En el caso de la vacuna de virus de herpes zóster, ¿no? Que actualmente no la contamos en el Ministerio de Salud, solamente ahí en la parte privada. Sí está indicada también para las personas que puedan tener algún riesgo de poder contraerlo, como los pacientes trasplantados, idealmente en el periodo pretrasplante, ¿no? Se administran 2 dosis separadas por un intervalo de 2 meses o incluso un mes en el caso de que ya estén cercanos al trasplante de órganos sólidos. Están indicadas también las vacunas contra la hepatitis B y la hepatitis A, que deberían llevarse a cabo tan pronto como se haga el diagnóstico de la enfermedad crónica hepática. Después de la vacunación se recomienda medir los títulos de anticuerpos y administrar nuevas series de 3 dosis con doble antígeno vacunal en cada dosis, ¿no? Si es que salen bajos los niveles de anticuerpos, ¿no? En los niños mayores de 12 años se puede hacer la vacunación con la dosis vacuna, hay unas vacunas que son combinadas de hepatitis A y hepatitis B que solamente hay en la parte privada, ¿no? La vacuna contra el neumococo se debe llevar a cabo con esquemas mixtos que combinen la vacuna de 13 cepas y la de 23 cepas, siendo la de 23 cepas administrada a partir de los 2 años de edad. Antes de los 2 años no pueden administrar la de 23 cepas. La vacuna de virus papiloma humano también está indicada para niños y niñas a partir de los 9 años de edad, ¿no? Preferiblemente con la de 9 cepas, aunque en el ministerio tenemos la de 4 cepas actualmente. Y la vacunación como COVID, ¿no? Que es lo que hemos visto, que es el reinicio del esquema de vacunación 3 meses después del trasplante.
Para el periodo post-trasplante, a nivel de España, por ejemplo, ¿cómo lo manejan? Las vacunas vivas atenuadas como varicela, sarampión, rubiola, parotiditis, vacuna oral de difteria, la vacuna de fiebre amarilla están contraindicadas, igual que acá, ¿no? Ya no podemos administrar después del trasplante de órganos sólidos. Las vacunas que no son de microorganismo vivo son seguras, aunque cabe esperar una menor respuesta inmune. En general, los calendarios vacunales pueden continuarse a partir de los 6 meses después del trasplante para las vacunas inactivadas. Para las vacunas que son como difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, neumococo, influenza, que son vacunas inactivadas, virus papiloma humano, ¿no? Aunque la vacunación frente a la polio esté al día, es recomendable que todos los pacientes reciban una dosis de refuerzo con polio inactivada a partir de los 6 meses del trasplante. Ese dato, por ejemplo, no lo manejamos acá en el ministerio. Acá en el ministerio no hablamos de dosis de refuerzo de polio con refuerzo inactivado, salvo que sea un niño, ¿no? Y que estemos completando el esquema vacunal y ahí sí tiene que darse 6 meses después del trasplante. Aunque la vacunación frente a la difteria, tétanos y estoferina esté al día, es recomendable administrar una dosis de refuerzo con DPTA celular, dependiendo de la edad del niño, a partir de los 6 meses después del trasplante, ¿no? Y si no, con dosis de refuerzos cada 10 años. La vacunación anual contra la influenza, ¿no? Eso también sí practicamos acá. Y está indicada la vacunación frente al neumococo, ¿no? En el caso del periodo post-trasplante, también usar la vacuna neumococo conjugada de 13 cepas y la polisacarida de 23 cepas. Y se recomienda lo que es la vacunación contra el COVID, ¿no? También en el caso post-trasplante. Acá tenemos, por ejemplo, un cuadrito, resumen de cómo, perdón, de cómo lo manejan allá en España, ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones en el caso de la vacuna de influenza, pre-trasplante sí, a partir de los 6 meses de edad, post-trasplante sí, anualmente. En el caso de sarampión, papel y rubiola, en el periodo trasplantante sí, 2 dosis, con al menos 4 semanas de diferencia entre dosis y dosis, que se puede empezar desde los 6 meses de edad, post-trasplante ya está contraindicado. Varicela, también igual 2 dosis, post-trasplante contraindicado. Hepatitis B, 3 dosis, y en el post-trasplante también se pueden dar las 3 dosis porque es una vacuna inactivada. Hepatitis A, 2 dosis, y en el post-trasplante también puede darse las 2 dosis. DPTA, polio, hemófilos, de acuerdo a su calendario vacunal. Neumococo sí se puede dar tanto en el pre como en el post-trasplante. Meningococo, virus papiloma humano también es recomendable, ¿no? Entonces, este también es otro cuadro que les vengo a compartir, ¿no? Que también encontré que cómo manejan el caso de lo que es la vacunación de un niño receptor de trasplante de órganos sólidos, ¿no? Al menos en el periodo pretrasplante, las vacunas triple vírica de sarampión, papel y rubiola, al menos hasta un mes antes del trasplante, y contraindicada en los 2 años posteriores al trasplante, ¿no? Dosis de refuerzo no es necesario. En el caso de las vacunas contra polio, no se debe dar polio oral en las 6 semanas previas al trasplante. No, es que hay distintas literaturas. Algunas literaturas ya están considerando quizá el poder incluir la vacunación de vivas atenuadas, pero todavía está en estudio, ¿no? Al menos a nivel nacional todavía nos estamos guiando, igual que como el de España, ¿no? Que las vacunas vivas atenuadas estén contraindicadas en el periodo post-trasplante, ¿no? Acá tenemos también la parte de la vacuna anual de influenza. Ah, bueno, ahí tenemos todo lo que ha sido lo que es la vacunación en los que son los pacientes con trasplante de órganos sólidos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, lo puede poner en el